Es el momento oportuno para que reflexionemos sobre el manejo jurídico que le hemos dado como empresas a la crisis del COVID-19, especialmente en lo que atañe a los temas laborales. En las primeras etapas existió mucha desinformación y malos consejos, tanto en medios escritos como medios digitales, incluso conceptos de firmas muy reconocidas, donde aconsejaron a sus clientes suspender los contratos. En ese momento yo creo que muchos están arrepentidos cuando uno de los requisitos del beneficio o el subsidio a los pagos en nómina es que los trabajadores no tengan marcada la novedad de suspensión licencia no remunerada. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo suspendí mis contratos, pues simplemente no voy a poder aplicar al beneficio. Hay más de 500 solicitudes para que el ministerio estudie o no la validez de dichas suspensiones. Sin embargo, antes que el ministerio se pronunciase, la mayor parte de las empresas suspendieron los contratos. En este momento hay más de 1.900 querellas en contra de las empresas. Entonces, ¿qué ocurre si yo suspendí los contratos? El ministerio declara que dicha suspensión no es válida, pues yo tendría que pagar los salarios, los aportes, el factor prestacional y seguramente me van a sancionar. Y en consecuencia, pues fue una mala medida porque este ahorro inmediato, pues a la larga se va a convertir en un gasto pues mucho mayor. Esto a consecuencia de apresurarme. Pensemos también en el riesgo reputacional. Así como algunas empresas manejaron muy bien la crisis, pensemos en Arturo Calle, en el Éxito, Crepes and Waffles. Otras han sufrido un perjuicio reputacional muy grande. Por ejemplo, Oma, Andrés Carne de Res, incluso el mismo Mario Hernández, que donó 500.000 pesos y esto se hizo viral y pues ha sido un tema de mucha controversia. Es importante tener presente como empresa que este riesgo sobre un manejo inadecuado de la información que circula en redes sociales a la larga puede perjudicarnos en cuanto a las ventas. El consumidor hoy en día es muy sensible, pues tanto para bien como para mal, en cuanto a la información que circula en redes sociales respecto a la empresa. Es difícil que OMA el día de mañana se recupere de la percepción que hoy en día tiene el público sobre el manejo que le dio a los trabajadores, igual que Andrés Carne de Res, que prácticamente inmediatamente suspendió los contratos. Y toda esta información se hizo pública, circuló en redes sociales, de hecho pues es muy fácil acceder. En conclusión, pues la suspensión, bastante difícil sostener que fue una decisión acertada. Respecto a las licencias, que fue otra de las recomendaciones que se dio, el manejo también fue inadecuado. La figura de las licencias, es decir, suspensión por licencia no remunerada o licencia remunerada, en efecto se encuentra consagrada como una alternativa dentro del Código Sustantivo del Trabajo. Sin embargo, en esencia, quien solicita la licencia es el trabajador. Es decir, no es una iniciativa ni una medida que haya sido diseñada para que el empleador haga uso de la misma. No vamos a encontrar en ninguna parte, ni siquiera en antecedentes o discusiones, que se haya conferido la posibilidad al empleador de otorgar motu propio licencias a los trabajadores. Se supone que esta es una solicitud que le nace al trabajador, especialmente por las repercusiones en cuanto a su ingreso. En la licencia remunerada no, porque pues él continúa percibiendo su remuneración. En la licencia no remunerada, pues estoy afectando el ingreso de mi trabajador y especialmente, pues si consideramos que la mayor parte de los trabajadores en Colombia devengan de 1 a 4 salarios mínimos, incluso podría verse afectada la sostenibilidad del mismo hogar. Entonces, si yo le envío a mi trabajador un formato
en el cual él solicita una licencia no remunerada y le doy como opción o firma o finalizamos el contrato, pues yo creo que la naturaleza de la figura claramente se acerca a la ilegalidad. La validez de dicho pacto pues es discutible. Yo pensaría que es fácilmente anulable o es ineficaz. Pues obligué a mi trabajador a hacer una presunta solicitud dándole la alternativa de finalizar el contrato. Si soy medianamente sensato, cuando lo hicieron, era finalicemos el contrato sin justa causa o lo indemnizo, o conozco muchos casos donde simplemente a los trabajadores que no firmaron les finalizaron el contrato y paré de contar, decisión que pues claramente es desacertada. Licencias, pues discutible 100%. Respecto a reducciones de salario, pues también es discutible. Muchas publicaciones lo aconsejaron, decían, pues acuerde con su trabajador la reducción del salario. Sin embargo, pues recordemos que los derechos del trabajador son irrenunciables, especialmente el salario, que pues es parte de la razón, si no es que es la razón más importante por la cual la gente labora y se sujeta a un empleador. En el derecho laboral recordemos que existe el principio de subordinación, es decir, se reconoce de entrada que no estamos en condición de igualdad. El empleador pues tiene obviamente una posición superior al empleado. Por eso es que nuestro derecho laboral pues es tan proteccionista, no estamos en las mismas circunstancias. En el derecho comercial o en el derecho civil, pues podemos hablar del principio de autonomía de la voluntad porque estamos hablando entre iguales, es decir, entre comillas, pues ellos pueden llegar a cualquier tipo de acuerdo. Sin embargo, en el derecho laboral esto no es tan cierto. Incluso una desmejora en salario podría fácilmente considerarse como un despido indirecto. Aquí regresamos otra vez a la misma tesis de las licencias no remuneradas, que en teoría estas reducciones de salario son un pacto entre empleador y empleado. Difícilmente considero que podría sostenerse que una persona que venga de 1 a 4 salarios mínimos y que tiene un núcleo familiar que en promedio son 4 personas en Colombia, desee motu propio disminuir sus ingresos en beneficio de su empleador. Generalmente, cuando llegaron a estas negociaciones con los trabajadores, fueron impuestas con las mismas condiciones que la licencia no remunerada. O reducimos el salario o finalizamos el contrato. Entonces, que no exista coacción o presión es difícil de sostener. Generalmente obligamos a los trabajadores a llegar a estos tipos de acuerdos, pero no fue voluntario. Podría predicarse dicha figura quizás cuando son salarios muy altos, gerentes o incluso trabajadores que son socios de la empresa. Podríamos estar de acuerdo que en esos casos pues sí podría existir la voluntariedad, pero que un trabajador de 1 a 4 salarios mínimos haga una solicitud de reducción de salario pensando en el beneficio del empleador, tampoco es fácilmente sostenible en una demanda o en un proceso laboral. Otra de las medidas que tomamos o que se tomaron fue la reducción de la jornada laboral con la reducción del salario. Eh, Esto es válido siempre y cuando yo respete el límite del salario mínimo. Recordemos que el mínimo vital es un tema que es muy sensible, especialmente en las sentencias de tutela. Recordemos que el tema del mínimo vital es muy sensible, especialmente cuando estamos hablando de jueces que atienden tutelas. Pensemos en caso de fueros especiales, discapacitados, trabajadoras gestantes, mujeres cabeza de hogar, raizales, domis, población que tiene un tratamiento diferente.
Generalmente la tendencia siempre es sostener el mínimo vital, entendiendo que pues este está ligado en conexidad con derechos esenciales como lo es el derecho a la vida, el derecho a la salud. Entonces, empresas que, entre comillas, acordaron con sus trabajadores reducir la jornada a la mitad y reducen el salario a la mitad de un salario mínimo, pues también es una situación que es bastante riesgosa, porque prácticamente es probable que esté poniendo en riesgo incluso la misma subsistencia del hogar que depende de dicho ingreso. Todas estas medidas apresuradas que tomamos, yo creo que esta es la oportunidad para que hagamos un alto en el camino y reflexionemos. En esencia, el problema como tal es un problema económico. Simplemente, si yo no tengo ingresos y continúo pagando la nómina como la estoy pagando, pues lo más probable es que mi empresa entre en liquidación o que se quiebre. Y las ayudas del gobierno que les han otorgado a las empresas, pues claramente son ayudas tímidas. Generalmente, la mayor parte de los clientes con los que converso no han podido acceder a los créditos que circulan en redes sociales. El único beneficio que hemos tenido es el aporte del 3% pensión y en este momento pues el beneficio en las nóminas, que no es el 100% de la nómina y es un porcentaje del salario mínimo. Quiere decir que a diferencia de otros países donde sí se ha subsidiado el 100% de la nómina, en este caso es una ayuda parcial que a largo plazo pues tampoco cambia la situación. ¿Cuál es la reflexión que tenemos que hacer en este momento? Mi problema como tal no es la nómina. Mi problema es analizar la sostenibilidad a futuro del negocio. Si, por ejemplo, tengo un teatro, ¿cuál es la posibilidad que tengo de una reactivación económica en 6 meses, incluso en un año? Creo que es muy poca. ¿Qué sentido tiene conservar una unidad económica con esta perspectiva tan desfavorable? Incluso la opción de endeudarse, es decir, solicito un crédito para mantener mi negocio en una línea de tiempo a mediano largo plazo, pues es complicado, especialmente porque las empresas al inicio de la crisis consideraron que sería a corto plazo. Ya la tendencia en el mundo es que esto puede ir a 2, 3 años tranquilamente. Entonces, si mi negocio son los eventos masivos, si mi negocio, por ejemplo, en el caso del teatro, no soy dueño del local y estoy pagando un alquiler de 20, 30 millones de pesos mensuales, que en 12 meses van a ser 360 más la nómina, es difícil sostener una proyección de negocio. Quizás lo más sensato es de una vez tomar las medidas pertinentes, aprovechar que el trámite de reorganización, liquidación, pues ha sido abreviado, finalizar los contratos con mis trabajadores y intentar salvar lo que se pueda salvar. Y si quiero, pues migrar a los negocios de la nueva economía, que es un video que trataremos más adelante, y es cómo se modifica el consumo, pues, en una era post-COVID. Incluso, pues, si lo notamos, la mayor parte de las relaciones que tenemos con nuestros trabajadores, clientes, proveedores han migrado a temas digitales. Pensemos, por ejemplo, pues cómo se valorizó Zoom de un momento a otro, las ganancias de Netflix, Amazon, plataformas de este tipo, Mercado Libre, etcétera, los negocios digitales ahorita, así como hay empresas que se empobrecen, pues hay empresas que se enriquecen. Entonces, teniendo esta perspectiva, si sé que mi negocio no va a ser rentable en un corto, mediano plazo, que por el contrario estoy acumulando deudas, no le puedo pagar a mis trabajadores, tengo un riesgo de sanciones pues demasiado alto, la solución no es ni acogerme a estos beneficios tímidos ni tomar medidas que claramente en el fondo del corazón sabemos que no son sensatas y son riesgosas, sino lo mejor sería finalizar mi negocio y pensar migrar
a los negocios de la era post-COVID.